Primero buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el tema de reanimación cardiopulmonar. Vamos a hacer una pequeña revisión sobre lo que es las definiciones, algunas etiologías, y sobre todo el algoritmo y el proceso que debemos eh, hacer en caso de que nosotros tengamos en la calle o incluso en el hospital un paciente que tenga un paro cardiorrespiratorio. Y acá tengo que editar. Vamos a hablar brevemente también sobre algunas acotaciones terapéuticas y sobre todo, la importancia de la actuación rápida, ¿ya? Vamos a empezar primero con algunas definiciones. ¿Qué es el paro cardiorrespiratorio? El paro cardiorrespiratorio se va a definir como el cese brusco e inesperado de la circulación y la respiración. Es decir, el paciente a causa de alguna patología o alguna intoxicación puede presentar que la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca se cesen de manera inesperada. Es decir, no hay pulso, no hay frecuencia cardíaca, el paciente no está respirando. Y eso acarrea mayor mortalidad, ya que la hipoxia que va a generar va a dañar órganos clave, como lo son el corazón y el cerebro más que todo. En este tema vamos a hablar sobre lo que es el daño al corazón y el cerebro, ya que sin esos órganos el paciente no puede vivir y va a ocasionar bastante discapacidad funcional si es que hay daño en alguno de esos órganos. Es importante recalcar aquí el daño miocárdico y el daño cerebral, ¿ya? Entonces, tenemos también la definición de reanimación cardiopulmonar, que se va a definir como el conjunto de maniobras estandarizadas que van a estar encaminadas a producir condiciones mínimas que aseguren la oxigenación del cerebro y el corazón. Es decir, van a ser todas las maniobras técnicas que nosotros vamos a realizar para poder restaurar la perfusión de los órganos, ya que sin esta perfusión, como ya había mencionado, va a haber daño a este parénquima y va a causar disfunción neurológica, cardiológica, renal, hepática, entre otras, ¿no? Pero lo más importante, como he mencionado, son cerebro y corazón, ya que eso va a hacer gran impacto en lo que es su calidad de vida y obviamente la supervivencia a largo plazo, ¿ya? Tener en cuenta bien esas definiciones. Ahora, en cuanto a la etiología, tenemos que en la etiología de de un paro cardiorrespiratorio tenemos que están divididos en dos clases, ¿ya? En etiología no desfibrilable, ¿ya? Es decir, que no van a ser abordadas mediante las descargas eléctricas de un desfibrilador, y la etiología desfibrilable, ¿ya? Que van a ser abordadas por las descargas de un desfibrilador, ¿ya? ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que, ¿por qué no se aplica una y por qué se aplica la otra? La diferencia radica en que al aplicar desfibrilación, es decir, una descarga eléctrica exógena, ya vamos a causar en caso de que haya desorden de conducción cardíaca, vamos a causar que se restablezca, vamos a causar que se reordene esa estímulo eléctrico que tiene el corazón a través de los marcapasos como el nódulo sinusal, haz de His y los otros nódulos, ¿no? Ya. Pero obviamente esta desfibrilación tiene su riesgo también, como todo tratamiento. ¿Cuál va a ser el riesgo? El riesgo de producir arritmias. Y estas arritmias pueden resultar mortales, sobre todo las arritmias ventriculares, ¿ya? Entonces, es por eso que se va a aplicar desfibrilación a las taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular. ¿Por qué? Porque como pueden ver en estos gráficos, miren cómo va el estímulo cardíaco. Bastante desordenado, bastante irregular, no es nada parecido comparado a un electrocardiograma normal, ¿no? Entonces aquí tenemos que priorizar lo que es la buena perfusión a través de una buena actividad eléctrica, coordinada, regular y
De esto lo vamos a restablecer mediante la reanimación cardiopulmonar, las compresiones y las ventilaciones, y a través de las descargas eléctricas. Con las descargas eléctricas vamos a ordenar estos estímulos eléctricos que pueden ver aquí, que están desordenados, ¿no? Aquí la fibrilación ventricular, como pueden ver, es mucho más desordenada, ¿ya? Esta es especialmente mortal. Aumenta la mortalidad de muchas enfermedades, ¿ya? Es muy mortal y tienen que aplicarse la desfibrilación lo antes posible, ¿ya? Vamos a hablar de eso después. Ahora, en las causas no desfibrilables tenemos la actividad eléctrica sin pulso, que se van a dividir en 10 causas, ya que se les conocen como la 5H y la 5T. En la 5H tenemos la hipovolemia, pérdida de sangre, ya sea por algún traumatismo, hemorragia intraabdominal, generalmente por accidentes de tránsito, ¿no? Es la causa más frecuente. La hipoxia, como podemos ver, la falta de oxígeno que se va a causar a través también de una hipovolemia. Tenemos aquí también la hipercalemia o la hipocalemia, que van a estar causadas generalmente por daño al riñón, ¿ya? O también habrán leído que son causadas por fármacos que se utilizan en tratamiento de insuficiencia cardíaca, hipertensión, entre otros, como los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y también los ARA2. Ellos, como efecto adverso, como una reacción adversa del fármaco, tienden a elevar lo que es el potasio sérico y pueden causar hipocalemia e hipercalemia, ¿ya? Y en base a esa elevación van a causar alteraciones en el corazón, van a causar arritmias y van a aumentar lo que es la mortalidad. Tenemos también la hipotermia, en casos ya un poco muy más graves, en casos de enfermedades más graves, como son las infecciones, sepsis, entre otros. Y tenemos los hidrogeniones, que en sí se traduce como una acidosis metabólica, ¿ya? Las acidosis también pueden causar trastornos a nivel del corazón y lo que va a aumentar mortalidad. Como pueden ver, esas causas aumentan demasiada mortalidad y el tratamiento de estas patologías no desfibrilables van a enfocarse sobre todo en la causa que está ocasionando. Y tenemos una hipercalemia, tenemos que bajar potasio, más diurético. Si tenemos una hipotermia, tenemos que aplicar medios físicos de calefacción. Si tenemos bastante acidosis, tenemos que apoyar, obviamente, bueno, el cuerpo va a tener sistemas de compensación, la respiración, tenemos que mantener una buena hidratación para mejorar la acidez. Y obviamente si tenemos hipovolemia, pasar fluidos, hacer transfusiones, etc., para poder restablecer la homeostasis en estos pacientes. Y también tenemos lo que es la 5T, el tromboembolismo pulmonar, la trombosis coronaria, que van a ser causantes más que todo de una isquemia al corazón, ¿ya? El neumotórax de atención, que es generalmente causado por ventilaciones mecánicas. El neumotórax de atención se va a definir como el aumento de la presión intratorácica que va a desplazar al corazón. Por lo tanto, lo va a comprimir y va a impedir que su función de bomba la realice con completa normalidad. Y obviamente va a impedir la buena perfusión de los órganos. Tenemos el taponamiento cardíaco, que va a ocasionarse a través de una pericarditis aguda, y también los tóxicos, como los opioides, benzodiazepinas, entre otros, que pueden causar alteraciones. Ya, como pueden ver, el tratamiento en estas causas es dirigida. Tienen que saber la etiología exacta para poder restablecer la actividad del corazón, la función de bomba del corazón. Y otra actividad eléctrica no desfibrilable, tenemos la sistolia. Como pueden ver, la sistolia se va a definir como la ausencia de estímulo eléctrico a través del marcapasos y la ausencia de contracciones del corazón. Por lo tanto, no hay ni contracción ni estímulo eléctrico, ¿ya? En ese caso, tenemos que hacer varias reanimaciones cardiopulmonares y como
Y como no está funcionando la bomba del corazón, va a haber daño a nivel parenquimal de órganos, a nivel de cerebro, a nivel de corazón. Entonces, lo más urgente aquí, antes que restablecer el estímulo eléctrico, va a ser evitar el daño a los órganos periféricos. Y es por eso que se realizan compresiones y en estas patologías no desfibrilables se utiliza lo que es la adrenalina para estimular al corazón a través del sistema adrenérgico, el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la fuerza de contracción del miocardio. ¿Ya? Esto es lo principal. Tenemos que restablecer la perfusión. Siempre cuando presenten un paciente con paro cardíaco, restablecer la perfusión es más importante. Siempre, sea desfibrilable o no desfibrilable. ¿Ya? Ahora, vamos a tener también ciertos escenarios. ¿Ya? Vamos a tener escenarios extrahospitalarios o intrahospitalarios, según la última actualización de lo que es las guías AJA en RCP. Miren, en un escenario extrahospitalario vamos a depender sobre todo de la cultura de la gente, que la gente sepa hacer un RCP de calidad y de manera inmediata, como pueden ver aquí, ¿ya? Este RCP obviamente tenemos que hacer una cultura de educación a la gente de cómo usar el RCP y la supervivencia de estos pacientes que tienen un paro cardiorrespiratorio va a depender fundamentalmente de esto, de que haya alguien cerca que lo pueda auxiliar y sepa los pasos que debe seguir. ¿Cuáles son los pasos cuando se encuentra un paciente afuera en la calle que se descompensa, tiene un paro cardiorrespiratorio? Primero tenemos que reconocer al paciente. Ya tenemos que reconocer al paciente, reconocer si está consciente o inconsciente. Y dependiendo de eso tenemos que llamar a emergencias. En este caso, en el Perú, el número es 116, que es el equipo de SAMU. Ustedes le comunican lo que pasa, que el paciente está inconsciente, que no tiene pulso, o si no está respirando o respira con dificultad, ustedes le comunican y ellos le pueden asistir a hacer un RCP de calidad, mientras van llegando en la ambulancia, obviamente, ¿no? Posterior, el segundo paso es hacer el RCP de calidad de manera inmediata, ya que como había mencionado, lo más importante es hacer las compresiones para estimular la función de bomba del corazón, sustituirla en caso de que ésta falte y así asegurar la entrega de oxígeno a los órganos blancos, como el cerebro, el corazón, el riñón. ¿Ya? Ahora, es importante una desfibrilación rápida, obviamente en patologías desfibrilables, ¿no? Cuando encontramos una taquicardia ventricular sin pulso o cuando encontramos una fibrilación ventricular. Es importante una desfibrilación rápida, ya que esto va a aumentar lo que es la supervivencia del paciente. Y después de aplicar la desfibrilación rápida, cuando llegaron el equipo médico, se le tiene que transportar al servicio de emergencia y aplicar las medidas básicas y avanzadas para determinar la etiología y así restaurarle al paciente la conciencia y devolverle la vida al paciente. Obviamente luego, al último, un soporte vital avanzado con cuidados posparo cardíaco, dependiendo de la etiología también, ¿no? Y un concepto intrahospitalario se va a basar sobre todo en lo que es la vigilancia y la prevención, es decir, en un paciente con alto riesgo de paro cardiorrespiratorio o que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio, como son los pacientes con infarto de miocardio, neumotórax, tromboembolismo, tenemos que estar vigilándolos 24 horas para cuando suceda o vuelva a suceder, podamos reconocer y podamos actuar, ¿ya? Y esto va a aumentar sustancialmente lo que es la supervivencia del paciente. Como pueden ver, ese tema más se trata de aumentar supervivencia, salvar la vida del paciente y evitar muertes, ¿no? También obviamente es la desfibrilación rápida en los casos requeridos y dar soporte vital avanzado. Entonces, como resumen, tenemos que un contexto intrahospitalario se basa en una vigilancia y prevención y en un contexto extrahospitalario se basa en una cultura en que la gente pueda conocer
cómo se realiza un RCP y realizarlo de manera inmediata. Esa es la cultura, ¿ya? Lamentablemente, bueno, en nuestro medio es escasa la gente que pueda practicar un RCP de calidad y mucho menos hemos visto ya varios casos que no actúan de la mejor manera cuando encuentran un paciente descompensado. Y eso obviamente influye mucho en las tasas de supervivencia, ¿no? Ahora, tenemos que tener aspectos a considerar, ¿ya? Para aplicar el RCP, vamos a conocer a partir de ahora lo que es la técnica y lo que debemos y no debemos de hacer. Primero tenemos que reconocer el paro cardiorrespiratorio. Obviamente, el paciente está inconsciente, no tiene pulso, no responde al llamado. Es decir, aplica una escala de coma de Glasgow y pueden determinar el nivel de conciencia, ¿ya? Es obviamente, reconocer el paro obviamente también implica distinguirlo de otras patologías como una convulsión, ¿ya? Porque a un paciente que convulsiona no le vas a hacer RCP, ¿ya? Entonces es importante distinguir una convulsión de un paro cardiorrespiratorio. Tenemos que activar el sistema de emergencias, que como ya había mencionado antes, es el llamar al 116 SAMU para poder para que puedan transportar al paciente lo más antes posible, ya que del tiempo que pasa desde el evento hasta la atención médica influye mucho en la supervivencia, como han visto en las cardiopatías isquémicas. Mientras más demore, más probable es que muera ese paciente, ¿ya? Entonces tenemos que iniciar RCP inmediatamente para aumentar la supervivencia, esperar la llegada del equipo de SAMU y luego, una vez que ya ya llega el equipo y lo transporta al centro de salud, se inicia un RCP avanzado, ¿no? Que son otras implicaciones, usa medicamentos, usa ventiladores para poder mantener al paciente, ¿ya? Y obviamente vamos a hablar de lo que es el CAB. ¿Qué es el CAB? El CAB, según la última guía AJA, son los pasos que debemos priorizar para hacer un RCP. Como ya se hablan antes en las guías 2010, antes era ABC, vía aérea, la A, respiraciones o ventilaciones la B y las compresiones con la C. Pero se cambió el orden, el C primero, debido a que las compresiones acompañadas, o sea, unas buenas compresiones, una buena calidad de compresión puede aumentar la supervivencia en comparación a aplicar despeje de la vía aérea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros teníamos el antiguo algoritmo de ABC, ¿qué implicaba esto? Que cuando nosotros presenciábamos un paciente con paro cardiorrespiratorio, nosotros entonces con ese orden de pasos teníamos que primero despejar la vía aérea, ¿ya? Luego iniciar ventilaciones y luego al último iniciar compresiones. Y mientras tú haces todo esto, mientras tú haces el A primero y el B primero, ya pasó un tiempo importante que puede influir en la supervivencia del paciente para salir del cuadro. Es decir, en conclusión, si tú inicias las compresiones antes que todo, tú puedes aumentar la supervivencia, ¿ya? Porque con las compresiones sustituyes la función de bomba del corazón y llevas oxígeno a los órganos. Y eso aumenta la supervivencia en esos pacientes, ¿ya? Entonces, como había mencionado, las compresiones son lo más importante y deben iniciar, ¿ya? Deben ser de calidad, es decir, de buena profundidad, no más ni menos de 5 a 6 centímetros. Deben ser lo menor interrumpida posibles, ya vamos a hablar de eso, y deben ser de 100 a 120 compresiones por minuto para asegurar una buena perfusión. Luego de hacer compresiones, despejamos la vía aérea, hiperextendemos la cabeza, ¿ya? Y despejamos cualquier objeto o que puede estar impidiendo la buena respiración, ¿no? Evitamos que se pueda asfixiar el paciente. Y bueno, obviamente el último, iniciamos las ventilaciones, ¿no? Darlas de boca a boca, que se le llaman ventilaciones de rescate, ¿ya? Bueno,
Tenemos el actual orden, que es el CAB, iniciar compresiones, luego despejar vía aérea y luego iniciar ventilaciones. Y esto asegura más la supervivencia de estos pacientes. Ahora, lo que debemos tener en cuenta para hacer una correcta reanimación cardiopulmonar es esto, que debemos realizar compresiones torácicas a una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Esto va a asegurar una buena perfusión y sobre todo una calidad. ¿Por qué se recomienda esa frecuencia? Porque si haces menos, disminuyes la perfusión de los órganos blancos. Y si haces más, en el apuro en completar más de 120, 130 por hacer más, no logras una buena profundidad al momento de hacerlas y por lo tanto son compresiones que no están siendo efectivas para ayudar al paciente. Entonces es por eso que se recomienda este rango. A este rango ya se asegura una buena calidad, una buena profundidad y una buena técnica de compresión de pecho. ¿Ya? Tenemos que comprimir una profundidad mínima de 5 centímetros, ¿por qué esta profundidad mínima? Ya que a esta profundidad podemos hacer que la bomba vuelva a funcionar y también podemos evitar lesiones que pueden empeorar la condición del paciente. Estas lesiones pueden que no afecten la vida del paciente, pero obviamente van a inestabilizarlo más, ¿no? Si comprimimos mucho más este límite, podemos incluso romper el esternón y le ocasionamos un daño más al paciente, ¿ya? Tener en cuenta esto, la frecuencia y la profundidad. Esta frecuencia te asegura una buena profundidad. Si haces más, disminuyes la profundidad por apurarte, ¿ya? Tenemos que permitir una buena descompresión torácica completa. Es decir, si nosotros hacemos una compresión, al momento de descomprimir tenemos que dejar que el pecho se expanda. ¿Para qué? Para que eso asegure el retorno venoso al corazón. Cuando nosotros comprimimos, expulsamos toda la sangre que el corazón contiene. Y cuando descomprimimos y esperamos que se expande el pecho, aseguramos que la sangre que llega a través de las venas pulmonares y a través de las venas cavas pueda retornar las aurículas y nuevamente hacer el llenado cardíaco. ¿Ya? Es por eso que debemos permitir una descompresión torácica, obviamente no mucho tiempo, porque debemos seguir comprimiendo y cumplir este rango, ¿ya? Tenemos que obviamente reducir al mínimo las pausas de las compresiones y ventilar adecuadamente. 2 ventilaciones después de 30 compresiones. Hacemos 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y así completamos, realizamos una buena técnica de reanimación cardiopulmonar. Como ya me he mencionado, bueno, no debemos reducir la frecuencia de las compresiones y obviamente tienen que ser profundas, no más de 5 centímetros, pero tampoco no superior a 6 centímetros, ya que puede ocasionar más lesiones. No podemos apoyarnos en el pecho, ya que si nos apoyamos, no vamos a permitir que el pecho se expanda, no vamos a permitir eso y por lo tanto vamos a disminuir lo que es el llenado cardíaco. No tenemos que interrumpir las compresiones durante más de 10 segundos, lo ideal es esperar que se expanda y ahí mismo comprimir de nuevo. Y debemos evitar demasiada ventilación, es decir, más de 2 no es lo indicado, ¿ya? Con 2 ventilaciones basta, es suficiente y es todo lo que tienen que hacer, ¿ya? Con esto aseguramos una buena calidad de reanimación cardiopulmonar. ¿Está bien? Ahora, este es un algoritmo sacado de lo que es la, ¿ya? ¿Cuándo vamos a iniciar un RCP? Mira, primero tenemos que confirmar la seguridad de la escena, es decir, que el paciente esté en un área despejada, que no haya tumultos, gente, que si cayó en la pista debemos retirarlo de la pista en caso haya caído, ¿no? En el caso de que sufra un politraumatismo, lo más indicado es no moverlo. Tenemos que asegurar al paciente que no reciba más daño. Entonces evaluamos
Si la víctima no responde, pedir ayuda en voz alta a las personas, porque es ideal que tengas ayuda para que tú puedas iniciar las compresiones. Mira, si estás solo, tienes que llamar primero y luego iniciar las compresiones. Y para eso ya pasó cierto tiempo. Ya, lo ideal es que ese cierto tiempo no se pierda. Entonces, para eso es importante pedir ayuda en voz alta para que alguien haga la llamada mientras tú estés haciendo las compresiones. Entonces, se activa el sistema de respuesta de emergencias, ya sea por ti, en caso de que estés solo, o por alguna persona más que esté cerca, y luego se obtiene un desfibrilador, ¿no? Se pide un desfibrilador al equipo de emergencia. Luego, este es el sistema de emergencia. Luego vamos a comprobar si la víctima no respira o solo jadea y comprobar el pulso. Y en base al pulso vamos a determinar si iniciamos o no RCP. Si hay una respiración normal y hay pulso, solamente controlamos hasta que lleguen los reanimadores. ¿Ya? Si hay pulso, pero no respira con normalidad, ¿ya? Es decir, tiene una respiración anormal, taquicárdico o no está respirando, vamos a iniciar ventilación de rescate. Una ventilación cada 6 segundos, ¿ya? El pulso está bien, la bomba cardíaca funciona con normalidad. No vas a iniciar complicaciones porque no es necesario, la bomba está funcionando bien. Entonces, lo que tienes que mejorar es la respiración. Tienes que apoyarlo al paciente con ventilaciones. ¿Sí? Una ventilación cada 6 segundos y eso va a dar 10 a 12 ventilaciones por minuto. Como pueden ver, es una frecuencia respiratoria mínima lo que se debe cubrir, ¿no? Debemos activar el sistema de emergencia, para eso ya lo has llamado, ¿no? Como pueden ver, el pulso es lo que va a determinar. Si hay pulso y respiración normal, lo controlas. Si hay pulso pero no respira con normalidad, lo apoyas en su respiración. Y ahora, si no hay respiración o solo jadea y no tiene pulso, recién ahí vas a iniciar el RCP. El pulso te determina si inicias o no RCP. Si no tiene pulso, lo inicias rapidísimo. Y empiezas las compresiones. Empiezas los ciclos de 30 compresiones por los ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Está bien? Y bueno, se utilice el desfibrilador tan pronto como sea posible. Llega el desfibrilador y determinamos si el ritmo es desfibrilable, como ya hemos visto. Si es desfibrilable, se administra una descarga y luego se reanuda el RCP de inmediato. ¿Ya? Si no es desfibrilable, se va a reanudar la RCP de inmediato, no se va a aplicar descarga eléctrica y en este caso se le va a administrar fármacos, como lo que es la adrenalina. ¿Está bien? Entonces, si es desfibrilable, le aplicas descarga y reinicias RCP. Nuevamente, reinicias RCP. Y si no es desfibrilable, continúas con tu RCP hasta que lo transporten al centro de emergencias y generalmente se le va a indicar adrenalina, ya que eso va a mejorar el pronóstico de la supervivencia del paciente. ¿Ya está bien? Entonces vamos a ver cómo debemos actuar según el paciente que nos encontremos. Miren, primero, como ya he mencionado, tenemos que asegurar que el entorno esté seguro, ¿ya? Tenemos que comprobar si el paciente responde, si no respira o solo jadea, o si no se detecta pulso. Ya vimos que si no se detecta pulso, se realiza las compresiones para sustituir la función de la bomba. Ahora, luego de aquí van a ver que hay una división. Hay una actuación diferente, un enfoque diferente en adultos y adolescentes y un enfoque diferente en niños y en lactantes. ¿Ya? Entonces, si es un adulto y si el paciente es un adulto y usted se encuentra solo y sin teléfono móvil, activas el sistema, llamas. Lo primero que tienes que hacer es llamar. Llama al sistema de emergencias y luego comienzas a hacer RCP. Si hay alguien que te pueda apoyar, mandas a que llamen al sistema de emergencia mientras tú inicias el RCP. Como pueden ver,